Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a un nuevo video de Introducción a la Química. Soy su profe Joaquín Serafini y vamos a ver cómo calcular pH para el caso de ácidos y bases fuertes mientras seguimos en cuarentena. Nos cuidamos entre todos. Cuídame, quédate en casa y hacemos química. Bien, estuvimos viendo concentración, estuvimos viendo masa, estuvimos viendo también las propiedades del agua y estuvimos viendo entre esas propiedades del agua el tema del pH. Ahora vamos a ver los cálculos de pH. Ya sabemos que el pH mide en escala logarítmica la concentración molar de protones en una solución acuosa. Para calcular el pH de una solución, ¿qué es lo que necesito? Idealmente conocer la concentración de protones que tengo. Si yo sé la concentración de protones, simplemente aplico la ecuación de pH, que está acá, pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones, y listo. Si no lo sé, lo que necesito es conocer la concentración de mi ácido o de mi base, ¿sí? Para eso debo conocer la masa en moles, que la puedo extraer desde los gramos. Necesito conocer el volumen total, el volumen de solución, que puede ser el total o de referencia. Cuando nos referimos a total o de referencia, puede ser que nos dé que hay menos o más de 1 litro, o puede ser que directamente nos dé la concentración por litro. Si nos da una medida distinta a los litros, sino que nos da medidas que son múltiplos, no de 10, sino 1,5 litros, 400 mililitros, ahí nos está dando el volumen total. Cuando nos da volúmenes de referencia, puede ser que nos dé la concentración en miligramos mililitros, o directamente en litros, o que nos dé en metros cúbicos, pero que nos dé ya directamente la referencia y no un volumen absoluto. Lo otro que necesito conocer, que lo vamos a ver un poquito más adelante, es la ecuación de disociación de mi ácido base. Es decir, debo escribir la ecuación química de cómo se comporta mi ácido o mi base en solución acuosa. Finalmente, si es una base de lo que debo calcular el pH, debo recordar, que ya lo vimos, la ecuación de producto acuoso del agua. Si ustedes recuerdan, en la clase sobre agua, vimos en la parte de pH que hay una constante que es la de producto acuoso. En el agua, a medida que se disocian los protones de los hidroxilos, la concentración de los dos está en equilibrio dado por un producto. La concentración de uno multiplicada por la de otro debe ser, y va a ser siempre, 1 por 10 a la menos 14 a 25 grados centígrados. Bien, puede pasar que en uno de estos problemas de pH me pregunten al revés, que me den el pH y que me pregunten la concentración o la masa de ácido o de base que puse. Entonces, en esos casos, debo conocer el pH, ¿sí? Debo conocer la ecuación, al igual que en el punto anterior, la disociación de mi ácido o mi base, es decir, escribir la ecuación. Ahora vamos a ver la importancia. Si es base, debo recordar el producto acuoso. Y por último, debo recordar la ecuación de pH. Ahora, yo necesito saber de todo esto, pero ¿de dónde obtengo esos datos? Muy bien, vamos a ver que la mayoría de estos problemas, lo fundamental es leer y recordar, para después, en base a lo que leo y a los conocimientos que tengo, poder resolverlo. Generalmente, muchos de esos datos están en los enunciados. Generalmente me pueden decir o la concentración, me pueden decir el volumen, me pueden decir la masa, me pueden decir el pH y me van a dar fórmulas químicas o nombres. Concentración, volumen y masa son variables que debemos manejar. El pH es algo que aprendimos hace poco y que debemos tener intuitivamente. Debemos saber la ecuación, debemos saber la ecuación de disociación del agua, y las fórmulas químicas y los nombres ya lo venimos viendo desde tercero con físico-química. Entonces, yo supongamos que me acuerdo de todo, que sé todo y que leo con detalle. ¿Cómo sé qué hacer? Es muy sencillo. ¿Qué tengo que hacer? Me lo va a decir la pregunta del problema. Entonces, de acuerdo a la pregunta, me pueden pedir que averigüe el pH, me pueden pedir que averigüe la concentración de protones. Fíjense que acá me pide pH y acá me pide la concentración. Si el pH es un número directamente, la concentración es una unidad de concentración molar.
de protones. Y finalmente me pueden llegar a pedir que agregue la concentración, no concentración, la concentración de ácido. ¿Sí? De nuevo, unidades de concentración. Bien, vamos a ver todo esto que les dije con un ejemplo de cómo se resuelven estos problemas. En este ejemplo me plantea dos soluciones donde me da la concentración de una base y de un ácido, me pide los pHs, ¿sí? Y me pide qué pasa cuando yo mezclo, ¿sí? Vamos a ver qué leemos. Se tienen dos disoluciones, o sea que tengo en principio dos soluciones. Una que contiene hidróxido de potasio, 14 gramos de dióxido de potasio por litro. Fíjense que acá me está dando la fórmula y la concentración, todo en un solo dato. Igual que abajo, que me dice que la otra, la solución B, contiene 3,66 gramos de ácido clorhídrico por litro. Me pide que calcule, en el inciso A, el pH de la solución A y de la solución B. ¿Sí? Entonces acá vamos a copiar el problema y vamos a empezar por el punto A. ¿Sí? El punto A lo vamos a copiar acá. ¿Sí? El punto A me pide que calcule el pH de la solución A y de la solución B. Vamos a empezar por la solución A. ¿Sí? Vamos a empezar por la solución A. Yo sé que tengo 14 gramos por litro de hidróxido de potasio. Entonces, lo primero que me conviene hacer es conocer a qué equivale eso en concentración molar. ¿Por qué? Porque el pH deriva de la concentración molar de los protones. Es mejor manejarme en molar. Entonces, vamos a partir de acá. Yo sé que la masa molecular relativa del hidróxido de potasio va a ser la suma de la masa molecular relativa del potasio. El potasio tiene una masa de 39 UMAS, más la masa del oxígeno, que es 16, más la masa del hidrógeno, que es 1. Recuerden cuando hacemos estos ejercicios que acá los usamos redondeados, pero que ustedes deben hacerlo con 3 decimales de referencia. La masa molecular, fíjense, 39 más 1 me da 40, más 16, 40 más 16 me da 56. 56 unidades de masa atómica. ¿Qué quiere decir esto? Que un mol de KOH, ¿sí? ¿Cuánto va a pesar un mol de KOH? 56 gramos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 14 gramos por litro, vamos a ver cuánto pesan, cuántos moles son estos 14 gramos. 14 gramos van a ser X. Fíjense que ya acá hice la tabla de proporcionalidad directa o regla de 3. Hago 14 gramos por un mol dividido 56. ¿Sí? Fíjense, acá vamos a la calculadora y hago 14. ¿Sí? Vamos de nuevo acá. 14 por 1 dividido 56. 14 por 1 sigue siendo 14. ¿Sí? Y dividido 56 me va a dar, miren que lo vamos 0,25, ¿sí? O sea que tengo 0,25 moles. Tengo 0,25 moles. ¿Sí? Ya sé a qué equivale en molar, en moles, los 14 gramos, 0,25. Estos 14 gramos, estos 0,25 moles, estaban en un litro. Si yo tengo 0,25 moles en un litro, tengo una solución, ¿sí? Voy a tener una solución 0,25 molar.
¿Qué quiere decir esto? Tengo 0,25 moles por litro. Si ya lo tengo en molar, ya de acá puedo deducir el pH. Pero para deducir el pH, debo, esto que le decía, de conocer las ecuaciones. Y acá es donde se pone para prestar atención. Miren, el hidróxido de potasio es una base. ¿Por qué es una base? En agua me va a alargar hidroxilos, iones hidroxilos. Cuando yo hago una ecuación de disociación, tengo que prestar atención a la fórmula para saber qué es lo que me va a dar en solución. En este caso, el hidróxido de potasio se me va a transformar en potasio catión, ¿sí? K+, y me va a dar también iones o radicales hidroxilos. O sea que lo que me va a afectar el hidróxido de potasio es en la cantidad de OHs. Yo voy a tener 0,25 moles por litro, pero el pH es el menos logaritmo de la concentración de protones. Entonces, ¿qué hago? Uso la ecuación de disociación del agua. Miren, voy a usar esto, la ecuación de disociación del agua. Y la voy a usar para resolver. Cuántos protones tengo. ¿Sí? Yo en principio sé cuántos hidroxilos agregué. Cuando yo voy a agregar de estos, automáticamente estos me van a disminuir. Entonces tengo que hacer la cuenta. Si yo tengo la concentración de protones por la concentración de hidroxilos, ¿cuántos puse? 0,25. Entonces reemplazo acá. Los 0,25 que puse del hidróxido de potasio van a ir acá, porque son los que les estoy dando la solución. Y eso va a seguir siendo 1 por 10 a la menos 14. ¿Por qué? Porque esto es una constante. Recuerden que lo vimos cuando vimos el tema del agua y las propiedades físicas y químicas derivadas de los puentes de hidrógeno. Fíjense qué lejos que llegamos solamente con los puentes hidrógenos, a estos cálculos. Entonces, ¿qué hago? Voy a pasar el 0,25 dividiendo y me va a quedar cuántos protones tengo, ¿sí? Fíjense, esto es mi incógnita. Por 0,25 me da esto. ¿Qué hago? Paso dividiendo el 0,25. Entonces, ¿qué hago? 0,25 me va a pasar dividiendo. Hago 1 por 10 a la menos 14 es 1e. 1 por 10 a la menos 14. ¿Sí? Dividido 0,25. Fíjense, esta calculadora está buenísima si quieren usarla en casa porque lo que yo escribo me lo traduce a cómo lo puedo escribir en papel. ¿Sí? Miren, me da eso. Si yo lo quiero poner en sistema de notación científica, acá está. Esperen que no sé cómo ponerlo. 4 por 10 a la menos 14 es, ¿sí? Lo que hice es simplemente al número ponerle enter. 4 por 10 a la menos 14. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Que mi concentración de protones, ¿sí? Despejando llegué a esto. Que esto es igual a 4 por 10 a la menos 14. ¿Sí? Entonces de acá yo ya puedo aplicar la ecuación de la fórmula de pH. Yo ya llegué, fíjense algo, yo hice todo esto para llegar a la concentración de protones. Yo tengo que hacer todas las operaciones necesarias. Primero saber la concentración de mi base. Segundo, entender qué es lo que produce mi base en agua. Y tercero, llevar esto a ver cuántos moles de protones o de hidróxidos me produce para ponerlo acá y finalmente llegar a una concentración de protones. Cuando llego a la concentración de protones, hago directamente el pH. ¿Por qué? Porque el pH no es ni más ni menos que una función logarítmica. pH
es igual al menos logaritmo de la concentración de protones. ¿Sí? Entonces, menos logaritmo de concentración de protones. Entonces, fíjese que sencillo, es el menos logaritmo de 4 por 10 a la menos 14. Entonces, ¿qué hago? Voy a la calculadora y hago exactamente esta operación. Limpio todo y pongo menos, fíjense algo, menos logaritmo de 4 por 10 a la menos 14. ¿Sí? Ahí ya tengo mi pH. Mi pH va a ser de 13,39. Entonces, mi pH va a ser de 13,39. Esta va a ser la respuesta de la primera pregunta, la primera parte. La respuesta es 13,39. Bien, ya que llegamos a este pH de 13,39, vamos a ver el de la solución B. En la solución B, lo que tengo es ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, ¿sí?, tal como su nombre lo indica, es un ácido. ¿Qué es lo que va a alargar? Va a alargar protones. ¿Desde dónde? Desde acá. Desde la parte del H. Es que ya que estamos, vamos a escribir la ecuación. Estas liñitas van reemplazadas por una flechita. HCl me da protones, H+, más Cl. ¿Sí? Cloruro. Cl menos. Y acá es donde viene el tema de conocer la ecuación. En este caso, cada molécula me da un solo protón. Pero hay ácidos que pueden dar 2 y hasta 3 protones. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que yo tengo un mol de ácidos que me dan 2 protones, voy a tener 2 moles de protones. Y si tengo 3 protones por molécula de ácido, me van a dar 3 moles por cada mol de ácido. Entonces es importante esto porque puede implicar que yo tenga en realidad el doble o hasta el triple de protones y eso me va a afectar el pH. Bien, ya escribimos la ecuación y nos dice que tenemos de la solución B 36,6 gramos de ácido clorhídrico por litro. 36,6 gramos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos acá, 36,6 gramos. 36,6 gramos. Vamos a la tabla periódica y encontramos lo siguiente. Que el ácido clorhídrico, la masa molecular relativa del ácido clorhídrico es 35,5 que pesa el cloro, ¿sí? 35,5 más 1 del hidrógeno, ¿sí? Son los pesos, las masas moleculares, perdón, las masas atómicas de el cloro, 35,45, 35,5, y 1 del hidrógeno. Entonces voy a tener 36,5 UMAS por mol. ¿Sí? Entonces tengo que eso es me implica que yo tengo 36,5 gramos en un mol. Ahora, 36,6, ¿cuánto es? Tengo que hacer la cuenta. Para 36,6 gramos van a ser X moles. ¿Sí? Y de nuevo, ¿qué hago? Hago la regla de 3 simple. Esto por esto dividido esto. 36,6 dividido 35,6. 36,6, perdón, 36,6 dividido 36,5. ¿Sí? Recuerden que ustedes van a tener que usar dos decimales como cifra. Es 1,002. ¿Sí? Entonces tengo 1,002 moles.
1,002 moles. ¿En cuánto volumen? En 1 litro. ¿Sí? Entonces esto, ¿sí? En 1 litro. En un litro, ¿sí? Me da que es 1,002 molar para el ácido. De nuevo, y acá hago la misma ecuación, ya que escribimos esto acá. Yo sé que cada mol de ácido clorhídrico me va a liberar 1 mol de protones. Entonces, ¿qué hago? Ya directamente con esto puedo saber qué pH voy a tener con una solución de esta. ¿Por qué? Porque cada mol de ácido clorhídrico me va a liberar 1 mol de protones. Entonces, yo puedo decir que directamente la concentración de ácido clorhídrico es igual a la concentración de protones por los protones que me libera. Entonces, el pH me va a quedar como el menos logaritmo de 1,002. De nuevo, ¿por qué me queda esto? Porque la concentración de protones que tengo va a ser igual a la de ácido. ¿Sí? Eso pasa porque es un ácido fuerte. Estos ácidos que estamos viendo en esta parte de la materia van a ser fuertes. Los ácidos débiles, los vamos a ver más adelante, pero tienen una constante de disociación. ¿Sí? ¿Qué lo vamos a ver más adelante? Si hay que hacer cálculos con pH, yo tengo que entender que lo que estoy calculando es cuántos protones me largan o cuántos protones, en el caso del anterior de la base, me chupan. ¿Sí? Me sacan de la ecuación. Cuando hago el logaritmo de esto, ¿sí? Hago menos logaritmo de 1,002 que tengo un pH 0. ¿Qué significa esto? Que es recontra ácido. Y sí, es un pH de 0. ¿Sí? Muy bien. Bueno, por otro lado, la segunda parte de esta pregunta, fíjense algo que ya calculé el pH. La respuesta es el pH es 0. ¿Sí? Entonces ya tengo calculado los pH de las dos soluciones. Fíjense algo, esperen que los vamos a marcar si lo ven. Tenemos esta respuesta y esta respuesta. Nunca se olviden en uno de estos problemas de marcar cuál es la respuesta. Perfecto, ya tenemos las dos soluciones. Y ahora la segunda parte, y esto se relaciona con lo que vimos hace un rato al principio de la materia de reacciones químicas, me dice que yo mezclo 100 mililitros de solución A con 100 mililitros de solución B. ¿Sí? Y todo eso, los volúmenes se me suman y me pregunta el pH de eso. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo tengo que averiguar cuántos moles tengo en 100 mililitros de A y cuántos moles en 100 mililitros de B y sumarlos. La diferencia me va a dar el excedente de protones o de hidroxilos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver. Esperen que vamos a copiar la pregunta. Miren esto. Lo podemos pensar así, miren. Hay varias maneras de pensarlo, ¿sí? Yo les voy a decir la manera más completa de pensarlo y después la solución sencilla, ¿sí? La forma más sencilla de hacerlo. Yo tengo 100 mililitros de A más 100 mililitros de B, ¿qué pH tengo? Bien, lo que yo puedo saber es cuánta masa de cada uno estoy agregando, cuánta masa de hidróxido de potasio y cuánta masa de ácido clorhídrico. Y lo que hago es reaccionarlos. ¿Sí? Me va a quedar un exceso de alguno de los dos porque las concentraciones son distintas. A ver, lo primero que tengo que pensar es en esta ecuación, ¿sí? Si yo tengo el ácido clorhídrico más el hidróxido de potasio, ¿sí? Este tipo de ejercicios no los voy a tomar, pero está bueno para pensarlo. El hidróxido de potasio más el ácido clorhídrico, ¿qué me van a dar? Me van a dar, esto es lo que vimos en tercero, un ácido más una base es una sal más agua. ¿Qué sal? Me van a dar el potasio por un lado, ¿sí? Vamos a empezar desde el metal, como se empiezan las sales, potasio y el no metal, cloruro, ¿sí? ¿Por qué? Porque esperen que los voy a marcar, porque el protón más el hidroxilo me van a dar agua, ¿sí?
acá es donde se van, lo voy a poner en minúscula a propósito, acá es donde se me van estos dos. De un ácido más una base, sacamos un protón y un hidroxilo para hacer agua, y lo otro se junta para hacer la sal. Entonces, si yo agrego ácido y base, tengo una sal más agua. ¿Qué pasa? Yo voy a estar agregando dos volúmenes iguales, pero la concentración es distinta. ¿Qué quiere decir? Que estoy agregando distinta cantidad. Fíjense que esta ecuación está balanceada. ¿Por qué está balanceada? Porque yo tengo igual cantidad de hidroxilos que de protones para formar agua. Como yo acá voy a agregar distintas cantidades, voy a tener un excedente de uno, de base o de ácido. Vamos a ver cuánto tenemos. Si yo sé que en un litro tengo 1,002 moles de ácido clorhídrico, en 100 mililitros, 100 mililitros son 0,1 litros, tengo menos, tengo exactamente 10 veces menos. Fíjense que de acá para acá dividí 10. De nuevo lo mismo, 0,1 por 1,02 dividido 1. Me va a dar que tengo 0,1002 moles. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuánto estoy agregando para el caso de el hidróxido de potasio. En un litro de hidróxido de potasio, que es la solución A, tengo, en un litro de hidróxido de potasio tengo 0,25 moles. ¿Sí? Acuérdense que es una solución 0,25 molar. ¿Sí? En un litro tengo 0,25 moles. ¿Sí? Entonces, en un mililitro, ¿cuánto voy a tener? Perdón, en 100 mililitros, ¿cuánto voy a tener? No, 0,1 litros, voy a tener 10 veces menos. 0,025 moles. Fíjense algo, ya acá nos podemos dar cuenta que la cantidad de este y de este son distintos. Entonces, ¿qué va a pasar? Le voy a restar a este que es mayor esta cantidad. ¿Por qué le voy a restar? Porque va a haber 0,025 moles de hidróxido de potasio que van a reaccionar así con este y me lo van a restar de esta cantidad. O sea, se me van a neutralizar 0,025 moles y el resto me va a quedar afectando el pH. ¿Se entiende? Esta ecuación va a tener más de estos que de estos. Entonces me van a quedar ácidos dando vuelta. ¿Qué hago? Hago la cuenta. 1,002 menos, ¿sí? 1,002 del ácido clorhídrico, voy a poner de dónde vienen, menos los 0,025 que se fueron de el hidróxido de potasio. De nuevo, ¿por qué se los resto? Porque el hidróxido de potasio me va a neutralizar, es decir, me va a comer o me va a restar estos del ácido clorhídrico. Perdón, esto es 0,1002, ¿sí? De nuevo, el hidróxido de potasio me va a neutralizar la cantidad que tiene. ¿Cómo sé yo cuál va a estar en exceso y cuál en defecto? Porque acá reaccionan uno a uno, es decir, cada mol o cada molécula de ácido clorhídrico va a reaccionar con uno. ¿De cuál tengo más? Del ácido clorhídrico. Entonces le tengo que restar lo que agrego de base. Me va a dar, vamos a hacer la cuenta, ¿sí? Es 0,1002 menos 0,025. Me va a dar que tengo 0,0752 moles, 0,0752 moles de ácido clorhídrico que no me quedaron neutralizados. O sea que voy a tener esa cantidad de moles. Y fíjense algo, dije moles, no dije molaridad. Y esto lo voy a resaltar. ¿Qué estoy diciendo? Que esto es una cantidad. ¿Sí? Una cantidad. Entonces, cuando veo esto, puedo calcular el pH. Pero ojo, y acá es donde viene el error común. ¿Cuánto puse yo? Yo puse 100 mililitros de cada uno. ¿Sí? Fíjense, acá está la consigna. El pH, la disolución de mezclar 100 mililitros de A y 100 mililitros de B. O sea que estos moles
0,0752, no están en un litro, no es directamente el pH, sino que están en 200 mililitros. ¿Qué tengo que hacer? De nuevo una regla de 3. Fíjense algo, 200 mililitros tienen 0,0752 moles de ácido clorhídrico. Entonces, 1000 mililitros, que es un litro, va a tener X. ¿Qué hago? 1000 por 0,0752 dividido 200. Entonces, esto por 1000 dividido 200. 0,376. O sea que tengo 0,376 moles por litro. De nuevo, esto estaba en 200 mililitros. ¿Sí? Entonces tengo 0,376 moles por litro de ácido clorhídrico. Como vimos en el ejercicio anterior, en la parte anterior del ejercicio, cada molécula o cada molécula de ácido clorhídrico me va a liberar un protón. Entonces tengo que saber la concentración de estos protones. Entonces mi pH va a ser igual al menos logaritmo de 0,376. ¿Sí? Mi pH, ahora lo vamos a ver. Mi pH, hago el menos logaritmo de 0,376 y ya, perdón, lo puse mal, menos logaritmo de 0,376. El menos logaritmo de 0,376 me da 0,42. Fíjense algo, ¿qué quiere decir esto? Miren, vamos a ver si tiene sentido o no. ¿Qué pasó con el pH? El pH, ¿sí? El pH va en una escala logarítmica de 10 en 10. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo algo que es 10 veces más ácido, el pH me va a subir una unidad. En este caso, yo lo que estoy agregando es a una solución que tiene concentración extremadamente alta de protones de ácidos, como era la solución B, la del ácido clorhídrico, sí que es 1 molar prácticamente. Le estoy agregando 0,25 moles de base. O sea, aún así le estoy agregando base, pero le estoy agregando base de menos. ¿Sí? Le estoy agregando un cuarto de lo que tiene. O sea, voy a tener 3 cuartos de ácido. Pero a su vez, esos 3 cuartos los divido en 2. ¿Por qué? Porque agrego un volumen más un volumen de ácido y un volumen de base. O sea, tengo 2 volúmenes en total. Uno de ácido y uno de base. Y lo que hago es a esos 3 cuartos dividirlo 2. Entonces, ¿tiene sentido que sea más alcalino que el ácido que puse? Sí, porque lo estoy neutralizando. ¿Cuánto lo neutralizo? Muy, pero muy poco. ¿Sí? Por eso, como la escala me va midiendo de a 10, es poco lo que lo neutralizo. Un cuarto no llega a elevar 1 la cantidad de la unidad de pH. Bien, esto es un primer problema. Vamos a ver un ejemplo un poquito más sencillo por ahí de resolver. ¿Sí? Vamos al problema 2. Voy a borrar todo para arriba y vamos a copiar el problema 2. Y ya con esto vamos a ir terminando la clase. Es una clase larga, pero es justamente para que vean cómo se usa esto de la concentración y todo lo que vimos para calcular ácidos y bases. ¿Esto en qué sirve? Bueno, por ejemplo, esto es lo que se aplica cuando hay que... cuando en la industria de alimentos se preparan las mezclas para preparar, por ejemplo, los pHs de las gaseosas o de dulce, ¿sí? Cuando ustedes copian una receta de dulce que dice que pongan azúcar, que le pongan bicarbonato, que le pongan esto, que le pongan aquello,
en realidad esas cuentas están sacadas de estas cosas. Hay alguien que hizo todos estos cálculos para que ustedes puedan poner directamente esas cantidades a las recetas. Se usa muchísimo en la industria alimentaria, en la industria de jugos, en la industria química, incluso en el tratamiento de fluentes. Tiene muchísimos usos esto. Así que es importante saberlo. Sobre todo si ustedes después les toca administrar una empresa de esto, pueden saber si están comprando de más productos químicos como puede ser bases o ácidos. Y acá vamos con este problema entonces. A 25 grados centígrados, dice el problema, de una solución de ácido sulfúrico, que es este H2SO4, es 4,5. Calcular la concentración de protones, la concentración de hidroxilo, la concentración de ácido y la cantidad de ácido necesaria para producir 1,5 litros. Acá la cantidad de ácido necesaria para 1,5 litros se refiere a cuántos gramos de esto vamos a necesitar para preparar 1,5 litros de esta solución de pH 4,5. Entonces vamos a resolver los problemas de a uno, ¿sí? Yo tengo H2SO4, es decir, tengo esto. Vamos a ver cómo se disuelve en agua. ¿Sí? Cuando yo lo pongo en agua, de nuevo, esto es la flechita, yo ahora voy a estar disolviendo 2 protones. O sea que cada uno de estos en realidad me va a dar 2 protones, ¿sí? Y me va a largar un ion sulfato. Y fíjense algo. ¿Sí? Fíjense algo. Esperen que lo voy a poner como superíndice, así se ve mejor. Pero... ahí está. Este me larga 2 protones. Y como me larga 2 protones, y como deben recordar de fisicoquímica de tercero, ¿sí? Al esto ser 2 cargas positivas, este ion va a tener 2 cargas negativas. ¿Por qué? Porque de este lado no hay carga total. La carga del compuesto es 0. Entonces cuando yo lo divido en sus cargas, tiene 2 positivas. La cantidad de cargas negativas tiene que ser igual a las positivas. Siempre la cantidad de cargas tiene que dar 0. Balance de masa y balance de cargas, como lo vimos en físico-química, ¿sí? Entonces, lo primero que me pregunta es, tengo este dato y que el pH es 4,5. Bien, si el pH es igual a 4,5, ¿qué me está diciendo? Que el menos logaritmo de la cantidad de protones, de la concentración, no cantidad, de protones es igual a 4,5. ¿Qué hago? Paso el menos para allá. La concentración el logaritmo de la concentración de protones es 4,5. ¿Sí? Es menos 4,5. Entonces, ¿qué hago? El logaritmo es la función inversa de 10 a la. Entonces, si yo quiero sacar el logaritmo de acá, lo que tengo que hacer es que la concentración de protones es igual a 10 a la menos 4,5. Fíjense lo que hice. Para saber la concentración de protones, lo que tengo que hacer es esta cuenta. Cuando me queda el logaritmo, para sacarlo de acá, lo paso del otro lado como base 10 y esto como exponente. ¿Sí? Entonces acá yo voy a poder saber de cuánto es la concentración de protones. Voy a la calculadora y hago 10 elevado a la 4,5, a la menos 4,5. ¿Sí? Esperen, que acá me olvidé que acá es punto. A la 10 a la menos 4,5. Me da que es 0,0031, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Es esto, ¿sí? Fíjense lo que voy a hacer. Y esto va a servir mucho para no andar escribiendo choclo de números, ¿sí? Cuando llego a este resultado con la calculadora, lo que pido es que me la pase a números con exponente, ¿sí? 3,16 por 10 a la menos 5.
Si la calculadora no les da esta opción de pasarlo con números con exponentes, fíjense algo, cuento la cantidad hasta el 3, la cantidad de decimales que ocupo hasta el 3. 1, ¿sí? 1, 2, 3, 4. En el quinto decimal tengo el 3. Entonces esto es 3,16 por 10 a la menos 5, ¿sí? Tal como me dijo la calculadora. Este es el modo sencillo para pasar de la notación decimal, es decir, con coma, a la notación científica, es decir, con 10 ala. ¿Sí? Ya se va terminando la clase. ¿Sí? Ya ahí tengo el pH. Esto es la concentración de hidrógenos. ¿Sí? Entonces, la pregunta A, ¿cuál es la concentración de protones de esto? Respuesta: 3,16 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Esa es la primera respuesta. De nuevo, recuerden siempre de poner las respuestas completas. La concentración de iones hidroxilo. ¿Cómo puedo saber yo la concentración de iones hidroxilo? De nuevo, tenemos la ecuación de producto acuoso. La ecuación de producto acuoso me decía que la concentración de protones, lo voy a hacer rápido, así vamos terminando rápido la clase. La concentración de protones por la concentración de hidroxilos me va a dar siempre 1 por 10 a la menos 14. ¿Qué hago? Yo ya sé la concentración de protones. 3,16 por 10 a la menos 5 es la concentración de protones. La concentración de hidroxilos no la sé, es lo que me pide averiguar. Entonces lo voy a dejar como OH. Y esto me da 1 por 10 a la menos 14. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Paso dividiendo mi concentración de protones acá y tengo automáticamente la concentración de hidroxilos. ¿Sí? La concentración de hidroxilos es 1 por 10 a la menos 14, que es mi producto acuoso, dividido la concentración de protones. ¿Sí? Entonces hago 1 por 10 a la menos 14, 1 por 10 a la menos 14, dividido, era 3,16 por 10 a la menos 5, dividido 3,16 por 10 a la menos 5. Cuando hago la cuenta me da que es 3,16 por 10 a la menos 10. Este es el resultado de la concentración de protones. Esta concentración, ¿en qué unidades está? En molar, porque deriva del pH, que es la concentración, el menor logaritmo de la concentración molar de hidrógeno. 3,16 por 10 a la menos, dijimos 10. ¿Sí? Entonces, esta es la segunda respuesta. ¿Cuál es la concentración de iones hidroxilos? Respuesta. ¿Sí? Una cuestión más que me olvidé poner acá. Fíjense, esta concentración, ¿en qué unidades está? En unidades molares. ¿Sí? Entonces sí pongo las unidades. Bien, perfecto. Ya resolví 2 de los 4. La concentración de ácido. La concentración de ácido. ¿Cómo puedo saber yo la concentración de ácido? Fíjense algo. Vamos desde acá, que es de donde empezamos a hacer las soluciones o resolución. ¿Sí? En la resolución yo sé que mi molécula de ácido sulfúrico me da 2 protones. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sé que una molécula de ácido sulfúrico, si quieren lo hago como regla de 3 simple, miren. Si yo sé que una molécula de ácido sulfúrico me da 2 protones, ¿cuántas moléculas me dieron esto? 3,16 por 10 a la menos 5, que es la cantidad de protones que yo tengo. ¿Sí? Va a ser, si ustedes se fijan, va a ser
igual al doble. Fíjense, es esto por esto dividido esto. Va a ser la mitad, perdón. ¿Por qué? Porque si yo tengo que una molécula me larga 2, es normal que la mitad de moléculas me larguen esta cantidad, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Es esto dividido 2. Es esto por esto dividido 2. 3,16 por 1 dividido 2. Entonces hago 3,16 por 10 a la menos 5. 3,16 por 10 a la menos 5 dividido 2. Me da 1,58 por 10 a la menos 5. Me da la mitad. ¿Sí? 1,58 por 10 a la menos 5. 1,58 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Esta es mi concentración de ácido. De nuevo, ¿en qué unidades está? En unidades molares, porque no nos olvidemos que todo deriva del pH, que es el menos logaritmo de la concentración molar de hidrógeno, ¿sí? Entonces, la respuesta es 1,58 por 10 a la menos 5 molar. ¿Sí? Qué difícil que es hacerlo sin pizarrón. Pero bueno, ya llegamos al último punto. ¿Cuál es la cantidad de ácido necesaria para 1,5 litros? Y fíjense, la respuesta sale directamente desde acá arriba. Esto es lo que yo tengo de ácido en un litro. O sea, parto de la respuesta del punto anterior. Yo tengo esto en un litro. ¿Sí? ¿Cuánto necesito para 1,5 litros? X va a ser necesaria para 1,5 litros. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Es esto por esto dividido esto. O sea que al final me queda 1,58 por 10 a la menos 5 por 1,5. Esto por 1,5. ¿Sí? Me queda que necesito 2,37 por 10 a la menos 5 moles. ¿Sí? Recuerden. Esto es moles, no molar. ¿Sí? Acá lo voy a poner para que no nos confundamos. Pongan siempre, si es moles, pongan la palabra entera, si es moles o mol, porque molar es con M mayúscula. ¿Sí? Entonces voy a necesitar, dijimos, 2,37 por 10 a la menos 5 moles. A ver, si yo dejo la respuesta acá, está bien, porque me pide cuánto necesito. Lo mejor sería cuánto ácido necesito. Yo no voy a ir a la ferretería donde venden ácido sulfúrico y ácido clorhídrico y le digo, dame 2,37 por 10 a la menos 5 moles. No, se lo pido en gramos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que saber cuánto es esto en gramos. 2,37 por 10 a la menos 5 por la masa molecular relativa del ácido sulfúrico. ¿Sí? Bien, vamos a sacar a ver cuánto es esta masa. A ver, la masa molecular relativa del ácido sulfúrico es 2 de hidrógeno más un azufre más 4 oxígenos. ¿Sí? El azufre, que es el único que no usamos hasta ahora, tiene una masa molecular relativa de 32. Entonces esto me va a dar 2 por 1, pues son 2 hidrógenos, más 1 por 32, más 4 por 16. ¿Sí? Si yo hago toda esta cuenta, miren, 16 por 4 son 64. 64 más 32, 96. 96 y 2, 98. O sea, que yo tengo que un mol de ácido sulfúrico pesa 98, 2,27 por 10 a la menos 5 va a pesar X, ¿sí? Puedo hacer la regla de 3 simple o puedo saber que siempre multiplico los moles que me dio, ¿sí?, por la masa molecular relativa y obtengo los gramos.
Entonces directamente hago la masa molecular relativa por la cantidad de moles, esto por 98, y ya me da cuántos gramos necesito de ácido sulfúrico. Necesito 0,023 gramos. ¿Sí? Necesito entonces 0,023 gramos. Fíjense, este número es muy chiquitito para 1,5 litros y para un pH tan bajo como 4, ¿sí? Porque el ácido sulfúrico me da 2 protones por cada molécula de ácido sulfúrico. Necesito 0,023 gramos. ¿Sí? Bueno, chicos, con esto, ¿sí? Con esto damos por terminado. Esperen que voy a copiar cuántos eran moles, 2,27 por 10⁻⁵. Con esto damos por terminado la clase de cómo usar masa, concentración, volumen para problemas de pH. Esto es complicado, ¿sí? La primera vez, la segunda vez, ya la tercera vez sale un poco más fácil, y ya a medida que vamos haciendo problemas va saliendo bien, ¿sí? Así que no se asusten, vean el video una y otra vez para entender la mecánica, y cualquier cosa, de nuevo, me mandan mail, me consultan por el Classroom, estoy a disposición de ustedes. Pero no se desanimen por esto, vamos a hacer problemas de esto, vamos a resolverlo, son entretenidos, y una vez que le agarramos la mano, vamos a hacerlos bien. Esto se usa todo el tiempo. Si ustedes tienen campo, relación con el campo, saben que está calculado la concentración de fertilizantes, la concentración de herbicidas. Para todo esto se usan estos tipos de cálculos. Obviamente, primero se hacen en esta escala que es de moles, de cuánto se necesita, y después se extrapolan a toneladas. ¿Sí? Acá estamos trabajando en gramos, ¿sí? Pero recuerden que si yo lo llevo a campo, lo llevo a industria, son gramos, son kilos, son toneladas, ¿sí? Bueno, chicos, quédense en casa, sigan así, vienen bien con la materia, así que métanle nomás, y nos vemos en un próximo video, nos vemos en un próximo vivo. Sigan en casa, cuídense, cuídenme, nos cuidamos entre todos, sigamos cuidándonos con química. Chau, chau, chau.